Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, me dedico a la fisionomía. Hoy voy a leer el rostro del candidato presidencial de Argentina, Javier Milei. Empecemos por los ojos de Javier Milei. Ojos almendrados, tipo felinos, ojos protuberantes y juntos. Eso significa que esta persona tiene un sentido muy agudo y es un hombre de poder. Definitivamente es un hombre autoritario y posee dos personalidades. Ahora analicemos la nariz. Nariz corta, comienzo de la nariz es ancha y es delgada al final, con las fosas nasales visibles. Eso indica que tiene confianza muy alta en sí mismo. Incluso él mismo no lo puede controlar y a las personas les resulta incómodo. Ahora pasemos a la boca de Javier Milei. Boca pequeña y labios finos. Eso significa que su palabra está llena de espíritu de lucha y tiene la energía para luchar ante cualquier dificultad. Él tiene sangre de guerrero. Javier Milei es del tipo de persona que trabaja duro y trabaja muy bien solo, pero cuando se trata de trabajar en equipo, le cuesta. El presidente de Argentina debe ser de corazón y mente fuerte, porque el país está en una crisis muy aguda. En las elecciones presidenciales, como es una competencia, está bien discutir, pelear y criticar al otro. Pero cuando ya es elegido como presidente, a partir de ese momento no debe proceder a gobernar un país en ese tono. ¿Qué pasaría si llegase a ser presidente de Argentina? Si un presidente divide un país y gobierna solo para un sector del pueblo, no es un buen presidente. Por ejemplo, el expresidente Donald Trump no pudo reelegirse porque dividió al país y creó y aumentó el odio y racismo entre el pueblo. Javier Milei es un hombre fuerte, pero muy fuerte. Sin embargo, la fuerza que transmite es descontrolada a medida que pasa el tiempo. Javier Milei, de hombre fuerte, pasa a ser un hombre autoritario. Un buen presidente, como ser humano, hay momentos en los que se enoja, pero no debe perder el control de su ira. Y si lo pierde, debe tener suficiente capacidad e inteligencia para volver a su racionalidad lo más pronto posible. Pude notar que Javier Milei tiene un equipo excelente, empezando por la candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel. Hice una lectura del rostro de Victoria Villarruel. En este video no le voy a explicar mucho sobre su fisionomía, pero le adelanto que la fisionomía de Victoria Villarruel es más superior que de Javier Milei. Esta persona es el corazón y cerebro en este equipo. Si Javier Milei gana y se convierte en presidente de Argentina, es por dos razones. Primero, gracias a su excelente equipo, especialmente por Victoria Villarruel, y en segundo, como Argentina está en una gran crisis, el pueblo está cansado y desesperado de la situación del país y ven a Javier Milei como una opción para solucionar la crisis del país. En conclusión, la fisionomía de Javier Milei revela que él es un hombre autoritario y no sabe escuchar. Por eso, si él llega a ser presidente, traerá escándalo, problemas y la crisis actual no cambiará. Hasta la próxima. Chao, chao.